En este vídeo vamos a ver el control de la operación de Kairos 365 FSM. Esta es la sección donde los dispatcher o coordinadores podrán realizar la asignación de órdenes de trabajo a los recursos de campo y monitorizar la operación en tiempo real. Vamos a ver las principales áreas de la sección. A la izquierda tenemos este explorador de áreas geográficas y equipos de trabajo. La estructura de zonas la podremos definir en Kairos en base a cualquier elemento agrupador que hayamos cargado en el sistema, normalmente códigos postales. Como vemos, vinculado a estas áreas, tendremos distintos equipos de trabajo o empresas que pueden estar configurados en varios niveles. Cuando una orden de trabajo llega a Kairos, esta es asignada en base a su ubicación a un área geográfica determinada. En un escenario como el que tenemos aquí en pantalla, donde tenemos distintos equipos o empresas, podemos automatizar el proceso de asignación en base a distintos criterios. Podemos utilizar disponibilidad. En este caso, Kairos evaluará la capacidad de cada una de estas empresas o equipos y la ocupación que tiene, cogiendo aquella que tenga porcentualmente una mayor disponibilidad y le asignará la orden de trabajo. Podemos hacer también un reparto por pesos fijos, asignando un porcentaje a cada uno de estos equipos o empresas. También podemos hacer un reparto en base a reglas de negocio. Aquí podemos definir reglas priorizadas en base a cualquier dato que tengamos en la orden de trabajo, tanto los datos estructurados que tenemos por defecto en Kairos como aquellos datos que hayamos utilizado para extender el modelo de datos de Kairos. Estos datos extendidos se pueden configurar directamente en la interfaz de Kairos 365 FSM. Además de estos tres criterios que acabamos de comentar, disponibilidad, pesos y reglas de negocio, también podemos incorporar lógicas customizadas utilizando el kit de desarrollo software de Kairos 365, su SDK. Un ejemplo habitual puede ser el caso que queramos asignar órdenes en base a pesos dinámicos. En este caso, lo que podemos hacer es agregar una lógica personalizada de forma que se evalúe un indicador de desempeño en base al cual vamos a ir validando el porcentaje de órdenes asignadas a cada uno de estos equipos, de forma que premiemos o penalicemos a cada uno de ellos en función de su desempeño. Una vez que hemos seleccionado un área determinada y una empresa o equipo, en el resto de secciones cargaremos las órdenes de trabajo correspondientes. Como vemos aquí, tenemos el listado de todos los técnicos asignados a esta zona y esta empresa, aquí con la disponibilidad de cada uno de ellos en función de las órdenes que tienen asignadas, y en esta vista timeline tendremos las órdenes con su foto en tiempo real. La parte azul es la correspondiente al traslado o el desplazamiento que ha realizado el técnico y la otra parte es el tiempo dedicado a la ejecución de la orden de trabajo. El color va asociado a cada uno de los estados que tenemos definidos dentro del proceso. Esto lo veremos más claro en el vídeo de diseño de procesos. Podemos alternar esta vista timeline con una vista mapa. En esta vista tenemos la posición en tiempo real, tanto de técnicos como de órdenes de trabajo. En la parte inferior tenemos una serie de listados que va a poder definir el usuario. Aquí podremos definir distintos listados en función del estado de la orden de trabajo y otros criterios como pueden ser la marca o el segmento. Esta configuración de listados podemos aplicarla tanto para el usuario como para todos los usuarios que no tengan permisos para gestionar o configurar estos listados. De la misma forma, podemos controlar todas las columnas que tenemos en estos listados, pudiendo agregar o eliminar columnas en función de las necesidades que tengamos. Bien desde el listado o desde el propio timeline podemos acceder al detalle de la orden de trabajo. Aquí podremos ver todos los datos relativos a nuestra orden. Por un lado, los datos básicos que tenemos, datos adicionales o datos extendidos. Recordad que estos datos los podemos definir dentro de la propia interfaz de Kairos 365. Aquí en este caso lo hemos aprovechado para definir datos técnicos de la orden u otros datos comerciales o datos extendidos de la orden de trabajo.
Podemos ver todos aquellos dispositivos o componentes que han sido utilizados o que deben utilizarse dentro de la orden de trabajo, con su estado, su número de serie. Podemos ver los datos del cliente, incluida su ubicación en Google Maps, y todos aquellos ficheros que han sido adjuntados a la orden, bien directamente desde el detalle de la orden de trabajo o a través de formularios. Esto lo veremos también más claro dentro de los vídeos de diseño de procesos, de la aplicación del cliente o el vídeo de planificación. Por último, podremos ver todo el histórico de la orden de trabajo, toda la trazabilidad que tenemos desde que la orden se ha creado en Kairos hasta que se ha completado su instalación. Toda esta lógica de estados, toda esta trazabilidad vendrá definido por el proceso que hayamos configurado, tanto para la planificación como para la entrega de servicio, lo que es la actividad del técnico en campo. Aquí podemos ver un ejemplo, donde tenemos un proceso de actividad del técnico desde que le hemos asignado la orden de trabajo, cuando ha iniciado el desplazamiento, la instalación, gestión de material o de dispositivos, los test de servicio, la validación y el cierre de la orden de trabajo. Aquí tenemos toda la trazabilidad. Vemos qué usuario ha ejecutado cada uno de estos pasos, cuándo lo ha hecho, trazabilidad de atributos o etiquetas y, en el caso que hayamos planificado la orden, la información de la cita, o si tuviese un formulario adjunto, podemos acceder a una exportación de este formulario. Vamos a verlo un ejemplo rápidamente. Aquí lo que tenemos es una exportación simplemente hecha con el constructor de formularios que proporciona Kairos, sin ningún tipo de customización, donde tenemos datos de la orden de trabajo y datos completados por el técnico, entre los que están la aceptación del cliente, la firma del técnico y las evidencias. Estos partes de instalación o estos documentos pueden ser customizados de forma que tengamos el diseño o el branding que consideremos utilizando el kit de desarrollo software de Kairos 365. ¿Vale? Volvamos al control de la operación. Vamos a volver al detalle de la orden. Recapitulando, tenemos acceso a toda la información. Desde el detalle de la orden también vamos a poder iniciar videoconferencias con los principales actores. En este caso, con el técnico que hemos asignado a la orden de trabajo, podríamos iniciar una videoconferencia por Teams o por WhatsApp o con el propio cliente, donde también vamos a poder iniciar esa videoconferencia por Teams o por WhatsApp, bien generando únicamente el enlace de la reunión, con lo cual podríamos enviárselo por el mecanismo que nosotros consideremos o directamente enviárselo por email o por SMS para que él pueda iniciar también, unirse a esa videoconferencia que acabamos de iniciar. Volvamos al control de la operación. Como ya hemos visto, tenemos acceso en función de los privilegios que tengamos a las distintas zonas, las distintas empresas. Tenemos acceso a toda la información de la orden de trabajo y a su estado en tiempo real, bien a través de una vista mapa o bien a través de una vista timeline. En esta sección también vamos a poder realizar la asignación de órdenes de trabajo a los distintos técnicos. Aquí tenemos varias formas de realizarlo. Desde la más granular y sencilla, que es coger una orden y arrastrarla. Aquí vemos cómo el sistema ya me está recomendando un hueco que puede ser el más eficiente en términos de desplazamiento. Él va a evaluar la distancia desde la orden previa hasta la orden que voy a asignar, con lo cual nos está recomendando aquel que tiene una distancia mínima. Podemos asignar la orden en este hueco o en otro cualquiera. Cuando asignamos la orden de trabajo, el sistema va a realizar una serie de validaciones. Va a comprobar los skills que requiere la orden de trabajo. Un skill puede ser un equipamiento, una titulación, una habilidad determinada, un curso que tiene el técnico y que requiere la orden de trabajo. Va a comprobar los skills que requiere la orden con los skills que tiene el técnico. En caso que haya una discrepancia, nos puede mostrar un warning, como en este caso, o en función de la configuración incluso bloquear directamente el proceso. En este caso lo que vamos a hacer es aceptarlo de forma que se asigne la orden de trabajo. Más opciones para asignar órdenes de trabajo. En caso que tengamos un hueco disponible, podemos hacer clic directamente en él y el sistema nos va a recomendar aquellas órdenes que sean más eficientes en términos de desplazamiento. Nos recomendará distintos tipos de órdenes. Órdenes que están planificadas para ese día
y la franja horaria que hemos seleccionado para el mismo día y distintas franjas o incluso órdenes que no están planificadas. El dispatcher puede elegir aquí cualquiera de ellas y completar la asignación. En un escenario donde tenemos muchos técnicos, muchas órdenes de trabajo, lo que podemos utilizar es procesos de asignación automática basados en routing. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos unos 20 técnicos aproximadamente y tenemos 166 órdenes, 141 órdenes planificadas, pero no asignadas todavía a un técnico. Aquí lo que podemos hacer, bien bajo demanda, como vamos a hacer en este ejemplo, o de forma programada, con lo cual el sistema lo haría de forma transparente, automáticamente, según la programación que hemos establecido y asignaría las órdenes por él solo, ¿vale? O lo que podemos hacer es ejecutarlo manualmente. Aquí lo que tenemos es o varios algoritmos que lo que se van a encargar es de minimizar los desplazamientos y maximizar el número de órdenes por técnico. Cada uno de estos algoritmos puede tener una parametrización diferente. En este caso, tenemos un tiempo máximo de cálculo, un ajuste, digamos, una separación en minutos entre una orden y la siguiente, una máxima distancia en kilómetros entre órdenes y un máximo número de órdenes por instalador y día. Podemos asignar para distintos días, podemos filtrar por los técnicos que tenemos configurados y podemos utilizar distintos proveedores para el cálculo de rutas. En este caso, vamos a utilizar el proveedor proporcionado por Kairos 365 Routing Service. Además de esta parametrización, podemos asignar reglas que nos van a permitir definir qué skills queremos que sean mandatorios y qué tipos de órdenes queremos gestionar dentro de nuestro plan. Además, incluso podríamos asignar órdenes de trabajo que no han sido planificadas todavía. ¿Vale? Vamos a marcarlo y vamos a generar esta regla. Aceptamos esta configuración y realizamos la asignación automática. Recordad, en este caso lo estamos haciendo bajo demanda, con lo cual el sistema nos va a mostrar la asignación más eficiente y nos va a permitir bien aplicarla o bien compararla o modificar la parametrización. En un caso donde lo tuviésemos planificado, esto el sistema lo va a hacer de forma automática y no tendremos que hacer nada. Simplemente llegaremos y las órdenes estarán ya asignadas. Vamos a ver la planificación. Aquí la tenemos, ¿vale? Como veis, los desplazamientos son variables en función de la ubicación que tienen las órdenes de trabajo. Son rutas reales, en este caso proporcionadas por Kairos 365 Routing Service. Podemos comparar distintas ejecuciones. Aquí, en base a unos indicadores sencillos, el sistema nos va a decir qué plan es mejor en términos de distancia total, distancia media por técnico, distancia media por orden de trabajo, órdenes asignadas o técnicos asignados. Podemos ejecutar otro plan con otra configuración distinta o directamente lo que podemos hacer es aplicar alguno de estos planes. Vamos a coger este que acabamos de aplicar y vamos a salvar esta asignación. Aquí lo que está haciendo el sistema es, con esta configuración que nos ha propuesto, va a asignar todas las órdenes de trabajo. Insisto, si lo tuviésemos planificado, esto el sistema lo va a hacer de forma automática. Llegaríamos a nuestro control de la operación y todas las órdenes estarían ya asignadas a nuestros técnicos. Esperamos un poco, ¿vale? En este caso está asignando 184 órdenes a todos los técnicos que tenemos en nuestra zona. Ahí está. Así es como nos encontraríamos en un escenario donde tuviésemos programado nuestro plan de asignación automática durante la noche. Cuando llegase el dispatcher por la mañana, se encontraría el control de la operación como lo estamos viendo ahora mismo. Todas las órdenes asignadas automáticamente, con lo cual el dispatcher lo único que tendría que hacer es comprobar o hacer algún ajuste fino o responder a algún tipo de contingencia si fuese necesario. Volvemos al día en curso. Y con esto terminamos el vídeo sobre el control de la operación. Veremos otras funcionalidades de Kairos en próximos vídeos relativas al diseño de procesos, a la planificación o la actividad del técnico sobre el terreno.